Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como sabéis, soy Julius Top. El día de hoy vamos a hablar sobre el arraigo social en España 2021. Os daré muchos alcances, requisitos, plazos para poder tramitar la vía de arraigo social de manera fácil y rápida, para lo cual os pido que se queden conmigo hasta el final de este vídeo. El arraigo social es una vía legal que permite al extranjero ajustar su estatus social para obtener un permiso de residencia en España. El requisito principal para tramitar dicha vía es que el extranjero tiene que residir 3 años de manera continuada en España. ¿Y cuáles son los requisitos para poder tramitar la vía de arraigo social? En primer lugar, el padrón histórico, y lo podéis tramitar con cita previa en el ayuntamiento, el cual va a acreditar que el extranjero ha residido de manera continuada los 3 años en España. El contrato de trabajo de jornada completa de 40 horas semanales, mínimo de 1 año. Y en el caso de que es un contrato indefinido, pues es un plus porque te va a ayudar muchísimo. En el caso de las personas que estén en un régimen de externa, interna o mayordomo, solo bastará un contrato de trabajo de 30 horas semanales. Tengo que precisar algo importante en relación al requisito del contrato de trabajo. Asimismo, tiene que figurar la remuneración bruta. Además, el empleador no tiene que tener deudas pendientes a Hacienda, Seguridad Social, ni mucho menos a ninguno de sus trabajadores, porque si es el caso, lamentablemente te van a denegar tu expediente de arraigo social. Asimismo, el formulario EX10, el cual tiene que estar debidamente completado. El justificante del pago de tasas correspondiente por arraigo social, que son equivalentes a 37,90 euros. El certificado de antecedentes penales, expedido de los últimos 5 años de donde hayas residido, el cual tiene que estar debidamente legalizado. Y lo podéis hacer en el Ministerio de Relaciones Exteriores con cita previa y es totalmente gratuito. El pasaporte original, el cual tiene que estar vigente, y la copia completa del mismo. Hoja por hoja, extranjería va a verificar el sello que has tenido de entrada a España y a partir de esa fecha van a computar los plazos de los 3 años de residencia continuada en España. Otro requisito principal para poder tramitar tu expediente de arraigo social es el certificado de inserción social. Me imagino que vosotros lo habéis escuchado, pero lamentablemente no se está llevando a cabo ese curso por la crisis sanitaria. Pero os voy a explicar en qué consiste ese curso o cómo se llevaba a cabo. El extranjero acudía al CEPI a llevar talleres de inserción social. Era un curso que duraba 8 horas y al finalizar el curso te otorgaba un certificado de inserción social, el cual más adelante tenías que adjuntar para que puedas presentar tu expediente por arraigo social. Pero como no se está llevando a cabo este curso, lo puedes tramitar de la siguiente manera. Si resides en Madrid, lo podéis tramitar en la Comunidad de Madrid con cita previa. Tienes que adjuntar el contrato de trabajo y el padrón histórico. Al cabo de 15 días, te harán una entrevista por videollamada, el cual consiste o la finalidad que tiene dicha entrevista es corroborar datos y sobre todo pues ver el nivel de integración social en España. Te formularán las siguientes preguntas: si tienes pareja e hijos y están a tu cargo, si tienes profesión. Además te harán preguntas que giren en torno al contrato de trabajo, como por ejemplo en qué área vas a trabajar, horarios y tu remuneración, lo cual es muy importante que seas preciso para que no generes dudas en la persona que te entreviste. Asimismo, tendrás que hacer el pago correspondiente para el certificado de inserción social, que es equivalente a 31,60 euros. Te lo entregarán al cabo de 30 días. Además, podrás presentar todas las pruebas o documentos que acrediten tu residencia continuada durante esos 3 años en España, como por ejemplo vouchers de envío de dinero, ya sea por RIA, MoneyGram o Western Union, todas las facturas que estén a tu nombre.
certificados que acrediten que llevaste determinados cursos o talleres, todos los documentos que sean emitidos por entidades públicas, recargas de abono de transporte, justificantes o seguro médico, carta poder o correos que estén a tu nombre. Y si no cumples los 3 años de residencia continuada en España, pues lamentablemente te van a denegar tu expediente de arraigo social. Hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿vale? Tengo que precisar algo importante, de que no todas las personas que tramitan el arraigo social se han quedado de manera irregular en España durante esos 3 años, ¿vale? Porque hay personas extranjeros que han tenido un permiso de residencia o de trabajo, pero lamentablemente le han denegado. Sí que es cierto de que algunos optan otra vía para poder estar legal en España, como por ejemplo pareja de hecho, pero la mayoría deciden esperar a cumplir el plazo legal, que son los 3 años de manera continuada en España, para recién poder presentar su expediente por arraigo social. Entonces quiero que lo tengáis muy claro. En el caso de las personas que han tenido más antes un permiso de residencia o de trabajo, pero lamentablemente le han denegado, podrán presentar los siguientes documentos a su expediente de arraigo social, como por ejemplo el padrón histórico, nóminas, solicitud de NIE, certificado de vida laboral, el pasaporte original y la copia completa del mismo, el formulario EX10, el pago de tasas correspondiente por arraigo social, que es equivalente a 37,90 euros, y el certificado de inserción social. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de que no logres conseguir un contrato de trabajo? Extranjería te concederá un permiso de residencia, más no de trabajo, pero antes tienes que demostrar que tienes recursos económicos más que suficientes para residir en España. Por ejemplo, entre 900 a 1000 euros mensuales, lo cual es muy importante que logren conseguir un contrato de trabajo. En estos tiempos es muy complicado conseguir un contrato de trabajo en España, debido a la crisis sanitaria, la cual ha conllevado a una crisis económica mundial. Y España no es ajeno a ello. Sí que es cierto de que se está reactivando la economía española, pero por sectores, ¿vale? La pandemia ha dañado muchos puestos de trabajo en España y por ende hoy en día pues no hay trabajo, no hay una bolsa de trabajo amplia, lo cual miles de extranjeros no pueden conseguir un contrato de trabajo. Existen dos tipos de empresarios. El primero, que está de acuerdo a hacerte un contrato de trabajo, pero el extranjero tiene que pagar las cuotas de la seguridad social. Y en el segundo caso, el empleador te hace el contrato de trabajo, pero tienes que pagarle una suma de dinero que van desde los 2000 euros. Pero deciros de que no vas a trabajar para la empresa. El empresario te hace el contrato de trabajo solo para que el extranjero pueda obtener un permiso de residencia o de trabajo. Así que cuidado. La segunda vía, sin duda, o el segundo supuesto, yo no recomiendo porque es un tema muy delicado. Traten de agotar todas las vías posibles, traten de cargar su currículum en todas las páginas de trabajo. Asimismo, traten de hacer contactos por las distintas redes sociales. Yo sé que siempre va a haber ahí gente que le puede echar un cable. Y asimismo también pueden moverse por las principales estaciones de metro en Madrid, porque hay empresarios que seleccionan o reclutan personas para poder trabajar en distintas áreas, lo cual yo no descartaría esa posibilidad que puedan encontrar ahí un contrato de trabajo a pagarle a un empresario por un contrato de trabajo y lo peor que no vas a trabajar para esa empresa, ¿vale? Y aparte que, como les digo, es un tema muy delicado. En relación a los plazos, extranjería tiene 90 días para poder contestar tu expediente de arraigo social, pero en los últimos meses se han presentado muchos expedientes de arraigo social por vía telemática, lo cual han sido resueltos favorablemente en 30 días, lo cual deciros de que es un plazo relativo. Además también implica pues la manera de cómo presentas tu expediente de arraigo social. Como sabéis, lo podéis hacer de dos maneras, por vía telemática o de manera presencial. Una vez que obtengas la resolución favorable, tienes que sacar cita en la página de extranjería
para la toma de huellas y asimismo adjuntar una foto tamaño carnet. Al cabo de 25 a 30 días tienes que volver a la oficina de extranjería a recoger tu TIE, la tarjeta de identidad del extranjero, la cual autoriza a residir y trabajar legalmente en España y es válida por un año. El requisito principal para que puedas renovar tu TIE es que tienes que cotizar 6 meses como mínimo a la seguridad social. Solo así extranjería va a renovar tu permiso de residencia o de trabajo. En el caso de que hayan pasado 90 días desde que presentaste tu expediente de arraigo social y no tienes respuesta alguna por parte de extranjería, os recomiendo que interponga un recurso de alzada. Para que me podáis entender a qué tarjeta o a qué TIE me refiero que te van a conceder una vez que sea resuelto tu expediente de arraigo social. Por ejemplo, a las personas que vienen con un visado de trabajo por España, les otorgan una tarjeta rosa con celeste. Es la misma que te van a otorgar por arraigo social. Una vez que tengas el TIE, podrás viajar al extranjero por un plazo máximo de 6 meses. Recuerda que tienes un permiso de residencia temporal. Así que si no lo quieres perder, tienes que cumplir ese plazo legal. Asimismo, quería compartir un dato que me ha llamado mucho la atención. ¿Os recordáis de la sentencia del Tribunal Supremo 1184-2021 de arraigo laboral? La cual sin duda ha cambiado radicalmente la vía de arraigo laboral. ¿A qué me refiero con esto? Pues a lo siguiente, de que más antes habían pocos extranjeros que tramitaban la vía de arraigo laboral, hasta antes de la sentencia, pero con la sentencia del Tribunal Supremo, la mayoría de los extranjeros van a poder regularizar su estatus social mediante la figura de arraigo laboral, puesto que más antes lo hacía por la vía de arraigo social. Y se dice o se especula de que la vía de arraigo social de aquí a unos tiempos va a desaparecer. Pero vamos, de momento no hay nada dicho. Os recomiendo de que cumpla con todos los requisitos que les he mencionado para que puedan tramitar de manera fácil y rápida su expediente de arraigo social. Si te gustó este vídeo, no olvides de darle like, activa la campanilla para que así no te pierdas ninguno de mis vídeos, déjame tus comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo.